Listo, comience. Bien, amados hermanos, amigos, en esta hora, momentos difíciles, primeramente mis saludos a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes, Señor de Señores. En estos momentos difíciles, en que nuestro país y el mundo está atravesando por esta pandemia del virus, del coronavirus, entonces lo que podemos hacer es compartirle a los que nos oyen y a los que están en la sintonía, decirles a la raza humana en nuestro universo completo en todo el mundo, lo único que puede salvarnos es la sangre de Cristo Jesús. Y todo esto, lo que va sucediendo, está pues dado en las Santas Escrituras. Personalmente, para dar el conocimiento, está escrito en el libro de Deuteronomios, capítulo 15, capítulo 28, versículo 15, perdón. Y en el versículo 15 nos dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán estas maldiciones sobre ti y te alcanzarán. Y en el versículo 61 nos habla bien claro, dice, toda plaga, enfermedad, peste enviaré sobre vosotros y los consumiré. Eso significa enfermedades desconocidas, virus desconocidas, bacterias desconocidas, vendrán a este mundo por causa de la maldad de la raza humana. Y esta cuarentena que estamos pasando también está escrito en la bendita palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 20 y 21 dice, corra, pueblo mío, corra. Entra a tu aposento, ciérrate las puertas por un momento, mientras la ira de Jehová consuma por causa de la maldad. Vemos tanta maldad que quebrantando los mandamientos de la palabra y la naturaleza de la creación del hombre, han aprobado y han hecho cosas tan corrompidas delante de Dios, convirtiendo al mundo en un Sodoma más, ni una Gomorra más, donde al varón se le acepta como mujer y a la mujer como varón, aprobando matrimonios, unidad civil como un derecho contra la creación de Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó, pero la raza humana buscando sus derechos humanos fuera de la creación. Y no solo eso, vemos la maldad que la raza humana ha estado buscando, países han estado buscando, organizaciones de mujeres han estado buscando. ¿Qué han estado buscando? La aprobación del aborto legal. ¿Con esto qué estaban haciendo? Buscando derramar sangre inocente, y en muchos países han sido aprobados, pero ahora vemos que este virus no mata a los niños, sino mata a los adultos. Frente a esta maldad, Dios da el cumplimiento por lo que ya está escrito en su bendita palabra. Vemos la ira de Dios desatado sobre la raza humana por causa de la maldad. Y lo único que puede salvar a la raza humana es la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Es la sangre poderosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario nos puede liberar de todo esto. No hay otra forma. Sabemos
Y si todavía no lo sabías, mi amado amigo, hermana, que estás a la escucha, siervo ungido de Jehová, si no lo has sabido, en China nunca aceptaban a un cristiano. Los mataban, los asesinaban. Pero más ahora tenemos 2,5 millones de cristianos y están llamando predicadores. Porque la oración de esos cristianos milagrosamente han sanado las que están infectados con este COVID-19. Y esa es la manifestación de la presencia de Dios. Y así, ya en China han dado el espacio, el adiós a la presencia del COVID-19. Países que encontramos con mayor infección del COVID-19: Italia, Francia, Argentina, Chile, las que han aprobado la unidad civil, la unión civil contra la palabra y contra la voluntad de Dios, están infectados, pagando la causa por causa de su pecado. No quiero acusarles, sino con esto quiero presentarles que la sangre de Cristo, la maravillosa sangre de Cristo derramada hace 2000 años allá en Cruz del Calvario, es lo único nos puede salvar de estos momentos difíciles. Y puedo decirte, amigo, amiga, que tú estás, o hermana, hermano, que si tú has estado sirviendo a Dios de una manera como tú quieras en tus propias formas, porque la raza humana está en su mente, hablan de Dios y dicen: yo creo en el mismo Dios, en el mismo Cristo que ustedes creen. Y sin embargo el Cristo que la raza humana cree no es. Su Cristo es de palo, de madera, de papel, de oro, de yeso, de plástico. Hoy puedes comprar dioses de plástico, la obra de mano del hombre. Y eso no es el Cristo verdadero. Y en esta tarde, pues, en el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, quiero presentarles a ese Cristo maravilloso. Quiero presentarles el tema: salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto los invito a abrir la bendita palabra del Señor en el libro de, aleluya, de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Gloria al Señor. Y donde dice, pues, gloria al Señor, bendito Rey de Reyes. Cuando San Juan Bautista ve acercarse al gran Salvador del mundo y expresa: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces podemos ver que la sangre de Cristo puede quitarnos el pecado. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te rogamos en esta hora, porque esta palabra es tuyo, la doctrina es tuyo, mi Dios. Por medio de tu poderosa palabra y la presencia de tu Espíritu Santo, que traspasa dimensiones, hagas la obra en el corazón de aquellos quienes están pudiendo escuchar tu bendita palabra en esta hora. Tu sangre preciosa en esta hora, por medio de tu palabra, sea sanando, haciendo la obra maravillosa, sanando a aquel infectado del virus del COVID-19, transformando, renovando,
restaurando a la raza humana. Este es el día maravilloso y este es el día poderoso por medio de tu palabra, mi Señor. Te rogamos y suplicamos en esta hora que tu palabra corra como ríos de agua viva, tocando vidas, haciendo la obra maravillosa en cada uno de aquellos que están escuchándote, mi Dios de la gloria. Rómpanse cadenas, ataduras de opresión, de oposición, de maldad, de operación diabólica del aire, de la tierra y de las profundidades. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Gracias. Amén y amén. Bien, a través de esta palabra, leída como dice, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que puede hacerte salvo, lo único que puede limpiarte de toda maldad del pecado es la sangre de Cristo Jesús. Porque esta sangre puede cubrir tu pecado, puede limpiar tu pecado, puede lavar tu pecado. No hay otro medio de hacernos libres de la maldad del pecado. Y la sangre viene, pues, desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros encontramos, gloria a Dios, en la palabra, en el libro de Éxodos, capítulo 12, gloria al Señor, versículos 7, dice, ordenó al pueblo de Israel, para salvar al pueblo de Israel, Dios ordenó usar la sangre. Por eso viene desde el Antiguo Testamento. Solo por la sangre podemos ser lavados, limpiados, redimidos y rescatados. Y ese cordero que fue degollado allá en Israel, en su esclavitud para liberarlos, Dios tenía que usar la sangre del cordero degollado, pintando sus dinteles, como está escrito en este libro de la ley. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Y veamos el versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Sepa bien, la que puede salvar al hombre es por la sangre de aquel cordero. Como en el pueblo de Israel, la señal de la salvación es la sangre, en que se usó ese cordero que es el prototipo del sacrificio de Jesucristo, que hace 2000 años derramó su sangre allá en Cruz del Calvario, para lavarnos, limpiarnos, comprarnos y redimirnos con su preciosa sangre. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador son lavados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. No hay otra forma de salvarnos de esta pandemia. Lo que te puede salvar es la sangre de Cristo Jesús. Y no hay otro medio. No hay otra forma. Te presento a este Cristo maravilloso. Esa sangre poderosa derramada allá en Cruz del Calvario. Así a Israel. Perdón. Allá en el pueblo de Israel, la señal de la sangre pintada en el dintel en los postes de la puerta fue la única salvación para que el ángel de Jehová que llevaba la destrucción no ingresara y murieran los primogénitos de los israelitas. Eso fue la libertad de Israel de la esclavitud, de la maldad, de la esclavitud, del dolor, del sufrimiento con que Israel sufría
sufrió 430 años de esclavos en Egipto. Los sacó con gran poder. Allí fue libertado Egipto a muerte del primogénito del pueblo, de los primogénitos del pueblo de Egipto. Israel, salvos por la sangre del Cordero. No hay otra forma. Y el Cordero en este tiempo, para estos tiempos de la gracia, es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, como hemos leído en San Juan 1:29. Y ese Cordero que subió a la cruz es Cristo Jesús. No hay otro medio. Y sepa bien que este Cristo maravilloso subió a esa cruz para derramar su sangre, para entregar su vida. Murió la muerte que merecíamos nosotros. Derramó la sangre para lavarnos con esa sangre santa, sin pecado. Nos redimió allá en la cruz del Calvario. Y muchos de nosotros podemos hablar de Dios. Y Cristo mismo dice, este pueblo de labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Aún llamándose cristianos, muchas veces tenemos nuestro propio evangelio. Nos hemos creado nuestro propio evangelio. Formas de adorar, formas de servir a Dios. No. En esta tarde puedo decirles que no son formas, no son iglesias, no son denominaciones, sino la salvación es Cristo en persona. Y podríamos hacer una pregunta. Hace 2000 años, cuando vino Cristo a la cruz del Calvario y derramó su sangre y luego fue resucitado al tercer día, la pregunta es, ¿cuál es la iglesia que Cristo estableció? Y es seguro, me van a decir la Iglesia Católica Romana, y déjame decirte, la Iglesia Católica Romana fue establecido 415 años después de la muerte de Cristo. Y creen ser los principales, y creen que el Papa fue establecido por Cristo. Y esa expresión de Papa no existe en la Biblia. Todo es antibíblico. Con la mentira nos tiene atado organizaciones religiosas. Oiga, Cristo no vino a establecer organizaciones religiosas. Cristo vino a establecer una iglesia poderosa, una iglesia en su propia naturaleza. Y eso está escrito en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Porque todos permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina poderosa de los profetas. En ese versículo bien claro está escrito, permanecían en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. Oye, ¿qué es del pan? De tu pan material te estoy hablando, no. Porque más abajo en el versículo 26 habla de la distribución del pan material para el estómago. Cuando habla de ese pan, en ese versículo, habla del mensaje directo de Dios, el pan celestial, la doctrina de Dios que trae a través de los profetas. Por eso ese versículo es tan clave, tan importante, para que usted entienda que la iglesia que Cristo estableció es la iglesia apostólica y profética. Y con esto podemos ir a sustentar más este versículo. Nos encontramos con el libro de Efesios capítulo 2, versículos 20, 21, 23, cuando nos dice allí que el fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Y si tú preguntas a una iglesia, a un cristiano, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Simplemente hemos sido enseñados de que Cristo es el fundamento. Pero sin embargo la Escritura dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. Y este tiempo nos hemos dado la osadía de negar la operación del ministerio apostólico y profético, diciendo que fue para la iglesia primitiva. Pero sin embargo su palabra dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Está viva y activa. No puedo discutir con nadie, porque la Escritura me dice, y el Señor dice, ya está escrito. No tengo nada que discutir. Y si usted quiere negar toda la operación de la palabra, cuando habla de apóstoles, de profetas, instituido por Cristo mismo, a través del último profeta que fue levantado, Pablo, constituyendo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué queremos hacer? Hacemos hablar la Biblia, lo que no quiere decir. Pues si no te agrada aceptar al apóstol y al profeta como el fundamento de la iglesia, agarra plumón negro y tárgelos esos versículos, porque es la palabra quien los va a juzgar. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. La palabra está dada. Por eso Cristo cuando Él viene en la gran promesa, por la sangre de Cristo, mi amado hermana, mi amado amigo que está oyéndonos, lo que dice esa promesa de Jeremías 33, 6 al 8, que nos dice que yo traeré sanidad, medicina, y os curaré y revelaré abundancia de paz. Esa promesa, este libro de Jeremías fue escrito 700 y 800 años antes, entre 700 y 800 años antes de Jesucristo. Y esta promesa, el cumplimiento de esta promesa, está escrito en el libro de Isaías 53. Con la sangre de Cristo, dice, ¿no? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Con esa sangre fuimos lavados, limpiados, curados y sanados de la enfermedad. Escrito está esta promesa maravillosa: sanados, curados, liberados y limpiados de tu maldad, de mi maldad. Y lo único que puede hacer es la sangre maravillosa de Cristo, derramada allá en el cruz del Calvario. Y déjame decirte, esa sangre sigue corriendo para lavar, limpiar a cada pecador en este tiempo. Mi amado hermano, sepa bien, amigo, sepa bien, solo la sangre te puede hacer limpio, lavado y redimido por la sangre. No hay otro. No hay otra forma. Es la única forma con la que Cristo nos puede lavar y limpiar con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Y hay otra promesa en que podemos ser renacidos, renovados, cambiados y transformados por la sangre de Cristo. Y eso está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Es la única que puede hacer la obra maravillosa en tu vida. El cambio, la transformación,
El renacimiento no es obra de religión, no son formas de creencia, y la que hace es el poder de la sangre por medio del Espíritu Santo que ingresa cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otra forma. Usted y yo tenemos que aceptar a Cristo. Y tú tienes y tenemos nuestra posesión, una posesión privilegiada en Cristo Jesús. Y no hay otra forma. Solo es Cristo. Y está escrito, por medio de la palabra te lo voy a dar esto. ¿Cuál es tu nueva posesión? Romanos capítulo 6, versículo 6. Y dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido y nunca más sirvamos al pecado. ¡Qué maravilloso! Cristo subió a la cruz para extendernos y renovarnos y devolvernos lo que habíamos perdido con Adán y Eva en el huerto de Edén. Oiga, en el huerto de Edén perdimos nuestra naturaleza divina, creado conforme a imagen y a semejanza de Cristo, de Dios. Génesis 1:27 nos dice bien claro, y Dios creó al hombre, dice, cuando hablo de hombre estoy hablando de varón y mujer, y Dios creó al hombre conforme a su imagen, y a semejanza de Dios, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Esa naturaleza divina lo perdimos por causa del pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. Y la formación de nuestro cuerpo original también está dado en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, cuando dice, Dios formó el cuerpo. Vaya la bendita palabra del Señor. Esa bendita palabra con que nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La bendita palabra aquí nos dice que fue un ser viviente. No dice que somos carne. Bien claro. La naturaleza carnal por causa del pecado de Adán y Eva, adquirimos la naturaleza carnal pecadora, adámica. Y el apóstol Pablo con el apóstol Santiago lo agrega, terrenal, animal y diabólica. Y si tú dices que eres carne, me estás diciendo que tienes esa naturaleza pecadora. Y puedo decirte con toda libertad que todavía Cristo no ha hecho nada por ti. Cuando ya Cristo en la cruz del Calvario te devolvió. Por eso dice bien claro que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él. El día que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, en el cuerpo de Cristo subiste a la cruz del Calvario, donde fuimos crucificados junto con Él. ¿Para qué? Para la destrucción del pecado, del cuerpo del pecado. Y puedo decirte que la naturaleza vieja allí fue destruido. ¿Para qué? Para que nunca más sirvamos al pecado. Oiga, al hacer eso se da el cumplimiento maravilloso de la promesa de 2 de Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Y qué significa? ¿Y qué entiendes por nueva criatura? Muchos dicen renacidos.
nuevo nacimiento. No, vayamos en la forma gramatical de lo que dice la palabra. Nueva criatura o nueva creación. En esa cruz te hizo una nueva creación, restaurando tu naturaleza divina, devolviéndote la naturaleza divina, arrancándote de la naturaleza pecadora, adámica, para trasladarte al reino celestial como heredero, como ciudadanos santos del reino de los cielos. Y eso muchas veces no lo hemos entendido. Nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Tu naturaleza vieja, pasada, destruida. Pero como tú no sabes quién eres, ni siquiera conoces que has tenido una nueva creación y te ha devuelto la nueva naturaleza, te ha devuelto tu original creación, te ha devuelto tu original formación de tu cuerpo. Si no conoces quién eres, no puedes dar testimonio de lo que eres. Hablamos que somos cristianos y todavía podemos decir, y lo dicen, que yo soy carne. Y puedo decirte, si tú dices que eres carne, sigues en la naturaleza pecadora, mi amado hermano, mi amado siervo del Señor. Cristo tomó nuestra naturaleza carnal, pecadora, adámica, y la clavó en la cruz. Y al subir en el cuerpo de cruz, dejamos clavado la naturaleza vieja. Y si entiendes eso, nuestro cuerpo no fue formado carne. Volvamos a ese versículo de Génesis 2:7. Cuando dice, cuando dio el soplo de vida, ¿qué fuimos? Ser viviente. No dice carne. Ser viviente. La palabra ser viene de dos palabras. Del griego nefesh, que significa alma, y del hebreo ruach, que significa espíritu. Esa palabra ser encierra la naturaleza espiritual, almática. Ahí están las dos palabras. El ruach, espíritu, y el nefesh, que es alma. Al soplar el aliento de vida en tu cuerpo, que es del polvo de la tierra, entró el alma que tú eres y el espíritu de vida a ese cuerpo. Lamentablemente, muchas veces no entendemos ni hemos estudiado en su originalidad cómo está escrito la Biblia. Y si nosotros investigamos un poco más de esto, podemos encontrar en la traducción de la Biblia Kadosh, que está mucho más cerca a la traducción hebrea y griega. Y en la traducción Kadosh nos dice, y Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y dio aliento de vida, soplo de aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y conforme a nuestra creación original, formación de nuestro cuerpo, somos alma viviente. Y si te digo que tú eres alma viviente, ¿qué me dices? Yo no soy alma, yo soy carne, me vas a decir. Niegas tu original formación porque no sabes la originalidad. No hemos estudiado la originalidad como tal está escrito en la Biblia. Mi amado hermano, mi amado amigo, esta es la razón por la que no tomamos nuestra posesión privilegiada en Cristo Jesús, obrado por la sangre preciosa de Cristo, quien nos lava. Por eso dice lo que acabamos de leer, 2 de Corintios 5:17, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilla de Dios! ¡Qué maravilla! Todo hecho nuevo. No dice reparado, hecho.
recreado. Dios te devuelve tu originalidad. Dios ya hizo la obra. Las cosas viejas pasaron. Esto está hecho. Nuestro avance en la santificación sí es gradualmente, conforme vas conociendo la doctrina de la palabra, conforme vas avanzando en el conocimiento de la palabra, avanzarás en cuanto a tu santificación, que es cosa muy diferente. Somos hechos una nueva criatura por la sangre de Cristo Jesús. Lavados en la sangre de Cristo Jesús. Estar en Cristo implica que Él rodea todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que cuando estamos en Cristo, implica que Él nos cubre, que Él nos encierra, que estamos en Cristo. A eso puedo llevarte. A Salmos 91:1. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si esta sangre mismo, derramada por Cristo en la cruz del Calvario, hace que estemos en Cristo y estás bajo la cobertura de Él. No por lo que alabas, yo amo a Cristo, yo quiero a Cristo. No. Tiene que demostrarme cómo ama a Cristo, cómo está verdaderamente bajo la cobertura. Puedo encontrar cristianos mentirosos. Dígame usted, cristiano, que está en la sintonía, ¿miente o no miente? Y te puedo decir que tú mientes. En la iglesia están llenos de mentirosos, aún siervos, con nombre de apóstoles, de profetas. Y hay muchos que se hacen llamar ser apóstoles sin siendo, no siendo. Se hacen llamar profetas, no siendo, pero siguen mentirosos. Aún usamos la mentira para hacer bromas. La mentira es mentira. Resentidos, odiosos, rencorosos, que no saben perdonar, codiciosos, glotones. Oiga, enamorados, fornicarios, adúlteros en la iglesia. Y dicen que son de Cristo. Oiga, déjame decirte una cosa. Así no puedes estar bajo la cobertura. No puedes estar en la sombra del Omnipotente. No puede cubrirte. Razón por la cual tú y yo corremos peligro de ser tocados por este coronavirus. Pero mientras estás en Cristo, coberturado, viviendo la palabra, caminando por la palabra, poniendo por obra la palabra, tú y yo estamos coberturados por la sangre de Cristo Jesús. Estaremos bajo la cobertura. Entonces puedes decir, Señor, tú me librarás del lazo del cazador. Y el cazador está alrededor de nosotros ahora, alrededor tuyo, tan cerca de ti. Si tu inmunología ha bajado, sales a la calle y has adquirido el coronavirus. Déjame decirte, es fácil hablar, es fácil adornar por la teología, por la hermenéutica, por la homilética, que hoy piden la homilética y la hermenéutica para adornar la palabra. Yo no te voy a adornar, te voy a declarar, porque el Espíritu de Jehová me ha ungido para declarar el pecado de la raza humana. Pues de esta manera podemos ingresar a la presencia de Dios. Pues de otra manera
no podrás. No podremos. Y puedo decirte con seguridad, si estás en Cristo, significa que cada parte de tu ser está rodeado por Cristo, de la presencia poderosa de Cristo en tu vida. Cuando tú vives esta palabra escrita, esta Biblia escrita que está en tus manos, que no está lejos, seas de qué religión creas, de qué denominación creas, si tú vives la palabra, déjame decirte, cuando pones por obra la palabra, ese Cristo se hará vida en tu persona, y cuando sale la palabra de tu boca, será Cristo haciendo la obra, sanando, liberando, restaurando, aún resucitando muertos. Cristo te ha llamado, nos ordena resucitar muertos, limpiar leprosos, dar por gracia, porque recibisteis de gracia. Eso está en Mateo 18. Está escrito. La pregunta es, ¿ya resucitaste a alguien como hijo de Dios? ¿Como siervo? Cuando oras por enfermos sanan, se manifiestan señales, prodigios. Porque escrito está San Juan 14:12, donde dice la palabra, de cierto os digo, que el que cree en mí harán las obras que yo hago, aún mayores que yo. La pregunta es, muchos tenemos títulos de siervos, de reverendos, de apóstoles y profetas, pero no hay una señal que demostrar. No hay. Solo de labios. Pues si no vivimos la palabra, todo queda vacío. En esta hora quiero decirte, volvamos nuestro corazón a Dios. Vuélvete a Dios. No trates de servir a Dios en tus propias formas. No trates de servir a Dios como tú quieres. Busca su presencia de aquel Dios todopoderoso. Basta ya de la religiosidad. Basta ya de jugar al evangelito. Volvamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Porque nos ha llamado a hacer prodigios, señales, milagros, más que Él mismo. Porque dice, el que cree, no dice el apóstol, no dice el reverendo, no dice el pastor, no dice el profeta, no dice el líder, dice el que cree. Estás llamado a hacer milagros más que Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Satanás busca que tocarnos. Pero mientras tú estás en Cristo y tú vives la palabra, y que la palabra se haga vida en cada uno de nosotros, porque ponemos la obra a la palabra, entonces no podrá tocarte. Porque Él venció y exhibió públicamente su derrota hace 2000 años allá en Cruz del Calvario. Puede leerlo, Colosenses 2:15. Ahí está escrito. Y puede correr a eso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo triunfó? Entregando su vida, derramando su sangre. Y esa sangre de Cristo Jesús, que te lava, te limpia, te hace victorioso en la muerte de Cristo Jesús. Y por eso dice su palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esa sangre derramada limpia, lava todo el ser del hombre.
por ser una sangre santa y pura que llena todo. Israel fue salvo por la señal de la sangre del Cordero. Y hoy Cristo nos hace salvo. Cristo nos limpia. Efesios 2. Gloria al Señor. Él nos da vida por medio de esa sangre. Mira lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en todos los hijos de la desobediencia. ¿Quién quiere obedecer la palabra? ¿Acaso no dices, aquel que no cree a Cristo, cuántas veces te ha dicho, con Cristo, sin Cristo como igual, duermo igual, vivo igual? Oiga, déjame decirte, no vives igual que yo. Yo vivo en paz. Tú no vives en paz, andas desesperado por esta situación de este virus. ¿Cuál es la condición tuya como hijo de Dios? ¿Hay paz? ¿Hay desesperación? Porque sabes que estás muy cerca, que estás muy cerca de contraer esta infección. Si de verdad no entras a la cobertura de la sangre de Cristo, serás tocado. Vuelve tu corazón a Dios. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y vive la palabra, tal como nos demanda Cristo por su palabra. No busquemos formas de servir a Cristo. No busquemos formas de culto. Sirve a Dios. Alaba a Dios. Adore a Dios en espíritu y en verdad. Deja de buscar formas. Deje de buscar formas de servir, sino que sirvamos a Dios como busca la palabra. ¿Para qué? Para que, como dice en el versículo 6 que estamos leyendo en el capítulo 2 de Efesios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, por la sangre de Cristo Jesús, lavado por la sangre de Cristo, limpiado por la sangre de Cristo, podemos sentarnos a la diestra del Padre, junto con aquel quien está sentado a la diestra del Padre, que todo lo llena y lo llena todo. Mis amados amigos, cuánto quisiéramos extendernos en esta enseñanza. Continuaremos a esta hora enseñando la palabra en los días posteriores. Y en esta hora, pues, acerquémonos a ese Dios Todopoderoso para pedir perdón, que estamos muy lejos de Él, alejados por nuestra propia forma de vida. Nuestro amado hermano, quiero pues que reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Volvamos nuestro corazón a esta hora, decirle: Señor, no te he reconocido como tal en tu verdadera dimensión. Tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario ha sido tomado por mi persona como inmunda. He pisoteado tu nombre. También eso está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo
Aleluya. (29) Cuanto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Muchos hemos afrentado al Espíritu de gracia. Hemos pisoteado con nuestro mal testimonio el nombre de Jesucristo. Y hemos tenido por inmundo la sangre de Cristo. Y en esta hora podamos acercarnos al trono de la gracia del Señor para pedir perdón y decir: Señor, ten misericordia. Sálvanos con tu preciosa sangre de esta invasión de la pandemia del COVID-19. Inclina tu rostro donde estás. Y si estás infectado, hoy verás la gloria de Dios, que Él, con su sangre preciosa, puede sanarte. Bendito Señor Padre Santo. Señor Jesús, permítanos, Dios Padre, permítanos acercarnos al trono de tu gracia para pedirte perdón por nuestra maldad, por nuestro pecado. Porque reconocemos haber quebrado tus mandamientos, tus preceptos y estatutos. Bendito Dios de la gloria, extiende tu mano de poder y de gloria sobre aquellos que están inclinando su rostro ante tu presencia para reconocerte como Señor y Salvador, para reconocer tu sangre preciosa que lava, que limpia, y con esa sangre puedes lavar y limpiar de este virus que está siendo infectado la raza humana, porque tu sangre caliente quema, culmina toda operación satánica. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Tú haces esa obra. La obra es tuya, no es del hombre. La operación es tuyo, Padre. El poder y la gloria es tuyo, Señor. En tu grande misericordia, porque tú eres Dios, grande en misericordia, lento y tardo para la ira. Extiende para hacer tu obra aquellos que están reconociéndote como su Señor y Salvador. Gracias, mi Dios. Pues declaro libre y sano a los enfermos. Y tú que estás enfermo, recibe esa sanidad. Y tú que estás oprimido, recibe esa liberación. Pues te declaro libre por el poder de Adonai, por la santidad de Elohim. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos que han estado en la sintonía. El día de mañana igual seguiremos transmitiendo. Gracias. Amén. Gloria a Dios.